Mi hija de 8 años le entregó a mi suegra su diploma del concurso de ortografía, feliz, orgullosa, diciendo que quería enseñárselo primero a ella. Rebeca lo tomó entre 2 dedos, lo miró como si fuera basura y le soltó. ¿Crees que con ese papelito me vas a comprar el cariño? Después lo rompió en pedazos y lo tiró al bote de basura frente a todos. Mi hija mayor se levantó de la silla y dijo algo que dejó muda a toda la familia. La cena de Nochebuena, en casa de mis suegros, siempre se sentía igual. Demasiadas luces, demasiada decoración, demasiada tensión escondida debajo del mantel. Como si todos estuviéramos actuando una versión bonita de una familia que, por dentro, llevaba años llena de grietas. La casa de Rebeca, en Juriquilla, estaba decorada como revista. El árbol enorme junto a la sala, las luces doradas, la mesa puesta con vajilla fina, el olor a ponche, pierna al horno y ensalada de manzana saliendo de la cocina. Todo parecía cálido, pero el ambiente estaba frío. De ese frío que no viene del clima, sino de sentarte con gente que prefiere fingir paz antes que defender a un niño. Abril estaba pegada a mí, abrazando su diploma con las 2 manos. Lo había guardado toda la semana para ese momento. Había ganado el concurso de ortografía de su colegio, y estaba tan emocionada que desde la mañana me había preguntado 3 veces si podía enseñárselo a su abuela. Yo le dije que sí, aunque por dentro algo me incomodaba. Una parte de mí ya sabía que Rebeca podía reaccionar mal, pero otra parte, la parte que todavía quería creer en la familia, pensó que ni ella sería capaz de arruinarle eso a una niña. Me equivoqué. Abril dio un pasito al frente. Tenía las mejillas rosadas, no por el frío de diciembre, sino por la emoción. Extendió el diploma con cuidado, como si estuviera entregando algo frágil. Abuelita, quería enseñártelo primero a ti. Rebeca lo tomó sin sonreír. Ni siquiera dijo felicidades. Solo lo sostuvo entre 2 dedos, como si le molestara tocarlo. Respiró hondo, despacio. Luego apretó los labios en esa línea delgada que yo ya conocía demasiado bien. ¿Crees que con ese papelito me vas a comprar el cariño? Abril parpadeó. Yo también. Por un segundo, nadie entendió bien lo que acababa de pasar. O tal vez, todos lo entendimos, pero nadie quiso reaccionar primero. Entonces, Rebeca rompió el diploma por la mitad. Luego otra vez, y otra. Lo hizo despacio, sin gritar, sin perder la compostura. Como si estuviera doblando una servilleta y no destruyendo algo que mi hija había cuidado con ilusión. Después, dejó caer los pedazos en el bote pequeño que estaba junto a la mesa auxiliar. Ni siquiera miró a Abril. El silencio que siguió fue horrible. No fue un silencio dramático, de esos que parecen preparar una pelea. Fue peor, fue el silencio de los adultos cobardes. El silencio de la gente que ve una crueldad y decide no meterse para no incomodar a quien la cometió. Abril se quedó mirando el bote. Su carita cambió, primero confundida, después herida. La boca le tembló y empezó a parpadear muy rápido, como hacen los niños cuando quieren aguantarse las lágrimas delante de todos. Berenice, mi cuñada, acomodó su vestido y sonrió apenas. Una sonrisa chiquita, satisfecha, como si la escena le hubiera confirmado algo que llevaba tiempo esperando. Su hija Isabela, la nieta favorita de Rebeca, miraba todo con una curiosidad rara, casi contenta. Como si ver a Abril humillada pusiera de nuevo las cosas en el lugar que, según ellas, debían tener. Ramón, mi suegro, se quedó viendo sus manos. Llevaba años sobreviviendo a base de no contradecir a Rebeca, y esa noche no fue diferente. Se hizo pequeño en su silla. Eduardo, mi esposo, estaba a mi lado, pálido, rígido, con la boca entreabierta, congelado. Nadie dijo nada. Ni un adulto preguntó si Abril estaba bien. Ni uno. Entonces, Regina se movió. La silla raspó el piso con un sonido seco. Mi hija de 11 años se levantó despacio, con los hombros tensos y los ojos llenos de rabia. Caminó hasta Abril y se puso entre ella y el bote. Su voz tembló, pero se escuchó en toda la sala. ¿Por qué hizo eso? Tiene 8 años. Las abuelas buenas no hacen eso. El aire cambió. Rebeca abrió los ojos, sorprendida, como si no pudiera creer que una niña se atreviera a enfrentarla. ¿Cómo te atreves a hablarme así?
Regina no bajó la mirada. Usted la hizo llorar. Eso sí está mal. Alguien respiró fuerte. Berenice volteó hacia otro lado. Ramón seguía sin moverse. Eduardo continuaba parado junto a mí, como si su cuerpo estuviera allí, pero su cabeza se hubiera ido a otro lugar. Y creo que fue en ese momento, cuando algo dentro de mí terminó de romperse. Miré a Rebeca. Ella murmuró lo suficientemente alto para que todos la escucharan. Los niños de ahora creen que todo se les debe aplaudir. Como si no acabara de destrozar a una niña de 8 años. Sin culpa. Sin vergüenza. Sin una sola señal de arrepentimiento. Ese fue el punto exacto en que dejé de negociar conmigo misma. Nos vamos. Mi voz salió fría, firme, final. Regina tomó la mano de Abril de inmediato. Luego se agachó, sacó los pedazos del diploma del bote y los apretó contra su pecho. Abril se pegó a ella, con la cabeza agachada y los hombros temblando. Yo recogí nuestros abrigos. Eduardo tardó unos segundos en reaccionar, pero al final tomó las llaves del coche. Nadie intentó detenernos. Nadie pidió perdón. Nadie dijo, esto estuvo mal. Solo se quedaron allí, sentados entre luces navideñas y platos servidos, fingiendo que no acababan de permitir que una niña fuera aplastada frente a todos. Y tal vez eso fue lo peor. No solo lo que hizo Rebeca, sino que todos lo vieron y eligieron callarse. Salimos a la entrada de la casa. El aire frío de Querétaro me golpeó la cara. Detrás de nosotros, la casa seguía iluminada, como si adentro no hubiera pasado nada. Cerré la puerta despacio. Cuando escuché el clic de la cerradura, entendí algo con una claridad que me dolió hasta los huesos. Esto no había sido un arrebato. No había sido un malentendido. No había sido una abuela de carácter fuerte. Era el momento en que por fin se veía completa una crueldad que llevaba años escondida. Y lo peor todavía no había llegado. Si alguien me hubiera preguntado 5 años antes si Rebeca sería capaz de romper un diploma de mi hija, yo habría dicho que no. Habría dicho algo ingenuo como, es intensa, pero no mala. Ahora me da vergüenza haber tardado tanto en verlo, porque lo de Nochebuena no apareció de la nada. Fue el final de una costumbre que Rebeca llevaba años practicando. Una costumbre que yo intenté justificar demasiadas veces. Desde que conocí a Eduardo, noté 2 cosas. Era bueno de una manera rara, casi dolorosa. Pedía perdón por todo. Por llegar 5 minutos tarde. Por ocupar espacio. Por contradecir a su mamá con una frase mínima. Era como si hubiera crecido aprendiendo que destacar, aunque fuera un poco, molestaba. Yo debí unir las piezas antes. La primera señal clara llegó antes de que tuviéramos hijas. Una vez mencioné, sin presumir, que había terminado entre los mejores promedios de mi generación en la universidad. Rebeca me miró con una expresión seca y dijo, «Ah, de esas personas que necesitan demostrar que son más que los demás». No lo dijo gritando, ni con burla abierta. Lo dijo peor, con tono tranquilo, como si estuviera haciendo una observación inteligente. Yo me quedé incómoda, pero lo dejé pasar. Me dije que cada familia tiene sus rarezas. Luego nació Isabela, la hija de Berenice. Y Rebeca se transformó en una especie de comité de aplausos permanente. Todo lo que hacía Isabela era extraordinario. Un dibujo torcido era arte puro. Una tarea a medias era un esfuerzo precioso. Un reconocimiento por participar era motivo para llamar a media familia. Isabela no era mala niña. Quiero dejar eso claro. Era dulce a su manera, solo que la escuela no era su fuerte, y no le interesaba mucho competir, y eso estaba bien. No todos los niños tienen que destacar en lo académico. El problema era Rebeca. Para ella, Isabela no solo era su nieta, era su princesa, su niña perfecta, y en su cabeza, esa niña tenía que estar protegida de cualquier cosa que pudiera hacerla sentirse menos. Entonces, nació Abril. Abril, que ama leer desde chiquita. Abril, que recuerda datos como si tuviera una libreta en la cabeza. Abril, que se emociona con las palabras, los libros, las tareas bien hechas. Abril, que empezó a traer reconocimientos reales. Diplomas de lectura, notas de maestras, menciones por buen desempeño y ahora el concurso de ortografía. Y cada vez que Abril lograba algo, la cara de Rebeca cambiaba. No era una expresión abierta de enojo.
Era más sutil. Una sonrisa tiesa. Un «qué bien sin vida». Un cambio de tema inmediato. Como si el éxito de Abril fuera una comida que no podía tragar. Mientras tanto, cualquier cosa pequeña de Isabela era celebrada, como si la niña hubiera descubierto la cura de una enfermedad. Al principio intenté explicarlo. Es que Rebeca se emociona más con la primera nieta. Tal vez no sabe cómo felicitar a Abril. Quizás solo está cansada. Pero Regina, mi hija mayor, lo vio antes que yo. Una tarde, saliendo de casa de mis suegros, me dijo en voz baja: «La abuela solo se porta bonita cuando enseñamos cosas chiquitas. Si algo no sale muy bien, se pone rara». Yo quise decirle que no era cierto. Quise defender la idea de que los adultos de la familia no podían ser tan mezquinos. Pero Regina tenía razón. Unos meses antes de Nochebuena, Abril ganó un reconocimiento en su salón. Nada enorme, pero sí algo que había trabajado con ilusión. Lo llevó a casa de Rebeca durante una comida de domingo. Rebeca lo miró, sonrió apenas y dijo: «Ajá, muy bien». Después me llamó aparte, cerca de la cocina. «Deberías enseñarle a no andar enseñando esas cosas». «¿Qué cosas?» «Sus diplomas, sus reconocimientos. Puede hacer sentir mal a otros niños». «¿A qué niños?» Rebeca miró hacia la sala, donde Isabela jugaba con su tableta. Luego volvió a mirarme. «A cualquier niño. No todos tienen todo tan fácil como Abril». Ahí estaba, la verdad, por fin asomándose. Rebeca veía los logros de Abril como ataques contra Isabela, no como orgullo, no como emoción, no como una niña compartiendo algo bonito, como una amenaza. Desde entonces todo empezó a tener sentido. Cuando Isabela tenía un momento pequeño, Rebeca exigía que todos lo celebraran. Cuando Abril tenía uno grande, había que bajarle el volumen. Si Abril sonreía con un diploma, estaba presumiendo. Si Isabela mostraba una hoja mal coloreada, era sensibilidad artística. No se trataba de humildad, se trataba de jerarquía. Isabela arriba, Abril abajo. Siempre. Regina también lo entendió. Dejó de enseñarle a Rebeca sus propios logros escolares. Un día me dijo: «Es más amable cuando hago como que no me salió nada bien». Esa frase me partió. Y luego estaba el dinero. Eduardo llevaba años ayudando a Rebeca y a Berenice. Al principio, fue un préstamo temporal. Luego el recibo de luz. Después, una reparación del coche. Luego el mantenimiento del fraccionamiento. Más tarde llegaron transferencias mensuales, transferencias bancarias programadas, pagos de servicios y una tarjeta adicional a nombre de Eduardo que Rebeca usaba como si fuera suya. Cuando yo preguntaba cuánto tiempo iba a seguir eso, Eduardo se cerraba. «Es mi mamá. Ella nos sacó adelante. Berenice está pasando por un momento difícil». Y yo, por no parecer insensible, por no ser la nuera que separa a la familia, muchas veces me callé. Pero con el tiempo quedó claro que Rebeca hablaba de sacrificio como si fuera una deuda eterna que todos debíamos pagarle, especialmente Eduardo. Mientras más estable se volvía nuestra vida, más parecía molestarle a Abril. No porque Abril fuera cruel, no porque humillara a Isabela, sino porque brillaba sin pedir permiso. Entonces, cuando mi hija se acercó aquella Nochebuena con su diploma, Rebeca no vio a una niña emocionada, vio una amenaza, y decidió cortarla en pedazos. Cuando llegamos a casa, pensé que ya no podía sentir más. Estaba equivocada. Abril se fue directo al sillón. Traía en las manos los pedazos del diploma que Regina había rescatado. Los sostenía con cuidado, como si todavía pudieran volver a ser lo que eran antes. Regina se sentó junto a ella y le pasó un brazo por los hombros. Tenía la mirada fija en el piso. Parecía una niña intentando ser adulta porque los adultos habían fallado. «Voy a poner una película», dije, porque mi cabeza entró en modo automático. «Una tranquila, ¿sí?» Abril asintió sin mirarme. Regina me dio una mirada corta, de esas que dicen: «Yo también estoy a punto de llorar, pero no puedo hacerlo delante de ella». Encendí una película animada de Navidad. Nadie la iba a ver de verdad. Después fui a la cocina. Saqué leche, chocolate de mesa y una olla. Mis manos temblaban, no por miedo, por coraje. El fuego apenas había encendido cuando sentí a Eduardo detrás de mí. «Clara», dijo. Y eso bastó.
Tu mamá rompió el diploma de nuestra hija, solté, girándome hacia él, delante de todos. La humilló. Abril te miró. Yo te miré. Y tú no hiciste nada. Eduardo bajó la cabeza, como si cada palabra le cayera encima. Lo sé. No, Eduardo, no sé si lo sabes, porque te quedaste parado, como si no fuera con nosotros, como si esa niña no fuera tu hija. Se sentó en una silla de la mesa, hundido. Me congelé, dijo en voz baja, como siempre. Su respuesta no sonó a excusa, sonó a confesión. Se pasó las manos por la cara. Cuando volvió a mirarme, tenía los ojos llenos de algo que no era solo culpa, era memoria. Ella me hacía lo mismo. Apagué el fuego porque la leche empezaba a subir. Me quedé quieta. ¿Qué quieres decir? Eduardo soltó una risa amarga. ¿Sabes cómo mi mamá siempre presume que yo era muy listo de niño? Lo que no cuenta es que odiaba cuando se notaba. No dije nada. Él siguió hablando, cada vez más rápido, como si algo se hubiera destapado por dentro. Si usaba una palabra que a ella le parecía muy formal, me decía que no me creyera más que los demás. Si sacaba buenas calificaciones, me decía que dejara de presumir porque Berenice se podía sentir mal. Una vez, llevé un reconocimiento de la secundaria, nada grande, y me dijo que lo guardara antes de que llegaran visitas, que no hiciera sentir menos a nadie. Sentí un nudo en la garganta. Yo pensé que eso era educarme, dijo. Pensé que me estaba enseñando humildad. Pasé años creyendo que estar orgulloso de algo era ser mala persona. Miró hacia la sala, donde nuestras hijas estaban sentadas juntas. Pero hoy, cuando se lo hizo a Abril, fue como verme de niño, solo que ahora era mi hija. Algo cambió en su cara. La culpa seguía ahí, pero ya no estaba sola. Había rabia. Se levantó de golpe. Se acabó. ¿Qué vas a hacer? No respondió. Caminó hacia el pequeño estudio que usábamos para guardar papeles, recibos y cosas del banco. Lo seguí. Cuando llegué a la puerta, ya tenía la computadora portátil abierta. Entró a su banca en línea. La pantalla mostró movimientos, pagos, transferencias programadas. Rebeca aparecía una y otra vez. Servicios. Tarjeta adicional. Apoyo mensual. Berenice también. Eduardo, dije despacio. Él no apartó la vista de la pantalla. He estado pagando para que mi mamá trate a mis hijas como si valieran menos. Hizo clic en una transferencia programada. Cancelar. Confirmar. Luego otra. Cancelar. Confirmar. Después entró al apartado de tarjetas y bloqueó la adicional que Rebeca tenía desde hacía años. Le pago la luz, el mantenimiento del fraccionamiento y una tarjeta adicional que usa como si fuera suya. A Berenice le mando dinero cuando dice que no completa, y ellas se sientan ahí a ver cómo rompen a mi hija. ¿Estás seguro de hacerlo hoy? Debí hacerlo hace años. Otro clic. Otro pago cancelado. Cada confirmación se sintió como cortar una cuerda que llevaba demasiado tiempo apretándonos el cuello. Yo no lo detuve. Entonces sonó su celular. En la pantalla apareció el nombre de Rebeca. Eduardo lo miró unos segundos. Luego contestó y puso altavoz. ¿Qué hiciste?, gritó ella. Ni siquiera saludó. Mi tarjeta acaba de ser rechazada. ¿Me quieres dejar en ridículo? Eduardo habló con una calma que me sorprendió. Bloqueé la tarjeta adicional y dejé de pagar tus cuentas. Hubo un silencio breve. Luego la voz de Rebeca salió más aguda. ¿Cómo que dejaste de pagar? No puedes hacer eso. Después de todo lo que hice por ti, ¿me sales con esto porque tu hijita se puso sensible? Apreté los labios. Abril estaba orgullosa, dijo Eduardo. Tú rompiste algo que ella ganó. La humillaste delante de todos. Necesitaba una lección, respondió Rebeca. Se pasea como si fuera mejor que Isabela, y no lo es. Alguien tiene que ponerle un alto. Ahí estaba, sin máscara, sin rodeos. Eduardo cerró la mandíbula. No vas a romper a mi hija para que Isabela no se sienta menos. Clara te está envenenando contra tu propia madre, gritó Rebeca. Estás escogiendo a ella sobre mí. Eduardo no gritó. No, estoy escogiendo a mis hijas. Y colgó. Me quedé mirándolo. En todos los años que llevábamos juntos, nunca lo había visto colgarle a su madre. El teléfono volvió a sonar casi de inmediato. Berenice. Eduardo respiró hondo
Y contestó también en alta voz. ¿Qué le hiciste a mi mamá? Soltó Berenice. ¿Está llorando? ¿La cortaste por un berrinche de Abril? No fue un berrinche, dijo Eduardo. Mamá rompió su diploma y lo tiró a la basura. Por favor, respondió Berenice con fastidio. No exageres. Tu hija siempre anda haciendo sentir mal a Isabela con sus premios y sus cosas de la escuela. Ya era hora de que alguien le enseñara que no es la estrella de esta familia. Sentí que el cuerpo se me helaba. Miré a Eduardo. Él también lo había escuchado. Claro que lo había escuchado. Entonces sí lo admites, dijo. Quieres que Abril se haga pequeña para que tu hija no se sienta insegura. Quiero equilibrio, contestó Berenice. No es justo que una niña quiera llamar la atención todo el tiempo. Abril tiene 8 años. Ganó un concurso. Eso no es atacar a nadie. Pues tú y Clara la están criando para creerse superior. La mano de Eduardo se cerró en un puño. Si vuelves a hablar así de mi hija, Berenice, se acabó también contigo. Estás tirando a la basura a tu familia. No, dijo él. Estoy protegiendo a la mía. Y colgó. Durante unos segundos, solo se escuchó nuestra respiración. Desde la sala llegaba el sonido bajo de la película. Una canción navideña. Un personaje riéndose. Ninguna de mis hijas reía. Cuando volteamos, Regina estaba en la puerta del estudio. Abrazaba su propio cuerpo. Había escuchado lo suficiente. ¿Vamos a volver a casa de la abuela? Eduardo la miró. Pero esta vez de verdad. No con miedo a lo que Rebeca diría. No con culpa aprendida. La miró como un padre que por fin entendía lo que sus hijas habían estado soportando. No, dijo. No después de esto. Regina asintió una sola vez, como si necesitara oírlo para poder respirar. Abril apareció detrás de ella. Tenía los ojos hinchados y el diploma roto en las manos. Lo había unido con cinta transparente, mal pegado, con los bordes torcidos. ¿Por qué la abuela se enoja cuando me va bien? Esa pregunta dolió más que cualquier grito de Rebeca. Me agaché frente a ella. Mi amor. Hay personas que se enojan cuando otros hacen algo bien. Eso habla de ellas, no de ti. Tú no hiciste nada malo. Eduardo se arrodilló junto a mí. Tenía lágrimas en la cara. Perdóname, le dijo a Abril. Yo debí defenderte en ese momento. Abril no respondió. Solo lo miró. Él abrió los brazos, y las dos niñas se acercaron. Las abrazó con fuerza, como si tuviera miedo de soltarlas. Nadie va a volver a romper algo que ustedes ganaron, dijo. No mientras yo esté aquí, se los prometo. Por primera vez esa noche, le creí. Lo que no sabíamos era que esas dos llamadas iban a encender algo mucho más grande. 2 días después, desperté con 9 mensajes de familiares con los que casi nunca hablaba. ¿Ya viste lo que publicó tu suegra? ¿Clara? ¿Están bien? No puedo creer lo que estoy leyendo. Nada bueno empieza con ¿ya viste lo que publicó? Abrí Facebook. Ahí estaba Rebeca. Había escrito una publicación larguísima, acompañada de una foto suya junto al árbol de Navidad, con cara de madre sufrida. Según ella, Eduardo y yo estábamos criando niñas arrogantes que creían que un diploma las hacía mejores que la familia. Abril, según su versión, había llegado a presumir su reconocimiento para hacer sentir mal a Isabela. Rebeca decía que solo la había corregido con cariño, y que yo había armado un escándalo para alejar a Eduardo de su madre. Leí la frase 2 veces. Corregido con cariño. Casi me reí de puro coraje. No mencionó que rompió el diploma. No mencionó el bote. No mencionó que Abril se quedó llorando frente a todos. Luego apareció Berenice en los comentarios, como si estuviera esperando su turno. Mi mamá solo hizo lo que muchos no se atreven. A algunos niños hay que enseñarles humildad. Después agregó, Isabela ha sufrido mucho con tanta comparación. No todo tiene que girar alrededor de Abril. Me quedé sentada en la cama, con el teléfono en la mano, sintiendo una mezcla de rabia y vergüenza ajena. Estaban acusando a una niña de 8 años de humillar a otra por haber ganado un concurso de ortografía. Eduardo entró al cuarto, todavía despeinado. ¿Lo viste?, preguntó. Le pasé el teléfono. Leyó en silencio. Su cara se endureció. Vamos a responder. Se me apretó el estómago. ¿Estás seguro? Ya se están exhibiendo solas. Están mintiendo sobre nuestra hija, dijo.
No voy a dejar que cuenten la historia como les conviene. Tenía razón. Nos sentamos juntos en la sala y escribimos una publicación breve. Nada de insultos. Nada de drama añadido. Solo hechos. En Nochebuena, Abril le mostró a su abuela un diploma del concurso de ortografía que había ganado en su colegio. Su abuela lo rompió en pedazos y lo tiró al bote de basura frente a toda la familia. Esto no fue una corrección ni un acto de cariño. No fue la primera vez que se minimizan los logros de nuestras hijas para proteger los sentimientos de otros. Por esa razón, hemos decidido tomar distancia. Adjuntamos una foto del diploma pegado con cinta y capturas de mensajes que Rebeca le había enviado a Eduardo después de la llamada. Esa niña necesita que la bajen de su nube. No permitas que le robe atención a Isabela. Abril tiene que aprender a ser humilde por el bien de todos. No escribimos más. Con eso bastaba. Los comentarios empezaron a caer rápido. ¿Le rompió el diploma a una niña? Eso no es enseñar humildad. Eso es crueldad. Yo pensé que Abril había hecho algo grave. ¡Qué tristeza! Una cosa es corregir y otra humillar. Durante ese día y el siguiente, la publicación llegó a media familia. Después apareció un comentario de una prima de Eduardo, alguien que siempre había sido neutral. Rebeca hizo algo parecido conmigo cuando gané un reconocimiento en la prepa. Me dijo que no lo mencionara porque hacía sentir mal a Berenice. Nunca se me olvidó. Ese comentario cambió todo. Otros familiares empezaron a contar cosas, pequeños recuerdos, frases, humillaciones viejas, momentos en los que Rebeca había apagado a alguien para que Berenice no se sintiera menos. Gente que antes guardaba silencio empezó a hablar. Algunos borraron los comentarios donde apoyaban a Rebeca. Otros le preguntaron a Berenice si de verdad estaba defendiendo a una adulta que rompió el diploma de una niña. Berenice dejó de responder. Rebeca, por primera vez, se quedó callada. Pero no fue una calma tranquila. Fue esa calma pesada que llega antes de que alguien pierda el control. Esa misma semana sonó el teléfono de Eduardo. Era Alberto. Tio Eduardo. Un hombre serio, de pocas palabras, que casi nunca se metía en pleitos familiares. Todos sabían que tenía buena posición y que a veces ayudaba a la familia en silencio, pero nadie hablaba mucho de eso. Si Alberto llamaba, era porque algo importante estaba pasando. Eduardo contestó en alta voz. «Vi las publicaciones», dijo Alberto. Eduardo me miró. «Sí, hablé con varios de la familia», continuó Alberto. «Esto ya se salió de control hace años. Nadie dijo nada. Tu mamá ha estado recibiendo dinero de varios de nosotros, no solo de ti». Sentí que se me abría el estómago. «¿De varios?», preguntó Eduardo. «De mí, de tu tía, de un primo. Siempre con una urgencia distinta. Siempre diciendo que era temporal». Eduardo cerró los ojos. Alberto siguió. «No va a recibir otro peso mío. Y voy a hablar con los demás para que cada quien revise lo que le está dando». «Ya estuvo, Alberto. Yo no sabía que también tú la ayudabas. Casi nadie sabía todo». Ese era el punto. Hubo una pausa. «Lo que yo le transfería cada mes, lo voy a mover a 2 fondos educativos, uno para Abril y otro para Regina. Ya inicié el trámite con mi asesor. No será para Rebeca, será para las niñas». Me quedé sin aire. Eduardo se sentó despacio. «Eso es demasiado». «No», dijo Alberto. Demasiado fue ver a una adulta romperle un logro a una niña y luego pedir que todos la compadecieran. Prefiero invertir en niñas que trabajan y se esfuerzan, no en alguien que usa la culpa para vivir de los demás. Eduardo no pudo contestar de inmediato. «Gracias», dijo al fin, con la voz rota. «No me des las gracias. Cuida a tus hijas, y no vuelvas a dejarlas solas frente a tu madre». Luego colgó. La frase quedó en el aire. Dura. Necesaria. Por supuesto. Rebeca se enteró. Llamó a medio mundo. Dijo que yo le había robado a su hijo, que Eduardo la había abandonado, que Alberto estaba manipulando a todos, que le estaban quitando lo que le correspondía, que por culpa de un berrinche de una niña, la familia se estaba rompiendo. Pero esta vez nadie corrió a defenderla. No como antes. Ramón le dijo a un primo que ya estaba cansado de tapar cosas para que Rebeca no explotara. Berenice desactivó su cuenta de Facebook por unos días.
Isabela no tuvo la culpa de nada, pero Berenice tampoco se disculpó por usar a su propia hija como excusa para justificar la humillación de Abril. Rebeca siguió llamando. Eduardo dejó de contestar. Luego le mandó un mensaje breve. Hasta que reconozcas lo que hiciste y pidas perdón de verdad a Abril, no habrá contacto. Y aun si lo haces, nosotros decidiremos si es seguro volver a acercarnos. Rebeca respondió con audios largos, llorando, reclamando, acusando. Eduardo no los abrió. Cuando terminó el descanso de invierno y la administración del colegio volvió a abrir, Eduardo escribió a la maestra de Abril y pidió una copia del diploma. No contó todos los detalles, solo explicó que el original se había dañado durante una situación familiar. La directora lo entendió sin hacer preguntas de más, y le entregó una copia nueva con unas palabras de apoyo para Abril. Esa tarde, Abril entró a su cuarto con el diploma nuevo. Estaba limpio, sin cinta, sin marcas, sin haber pasado por las manos de Rebeca. Abril lo sostuvo frente a la pared, dudando. Regina apareció detrás de ella. «Ponlo ahí», le dijo, «donde se vea». Abril la miró. «¿No se ve como presumida?» Regina negó con la cabeza. «No, se ve como algo que ganaste». Eduardo estaba en la puerta, con los ojos rojos. Yo me quedé a su lado, viendo a nuestras hijas pegar el diploma en la pared con cuidado. Abril dio un paso atrás y lo miró en silencio. Luego sonrió apenas. No fue una sonrisa enorme. No fue una recuperación mágica. El daño no desaparece porque alguien te dé una copia nueva de un papel. Pero fue algo, un principio. Regina le pasó un brazo por los hombros. «Así debió ser desde el principio», le dijo. Y tenía razón. Durante años, Rebeca había intentado enseñarnos que la paz familiar consistía en dejar que ella decidiera quién podía brillar y quién debía agachar la cabeza. Eduardo aprendió eso de niño. Regina lo entendió demasiado pronto. Abril lo sintió en carne propia frente a un bote de basura en Nochebuena. Pero esa noche no solo perdimos la paciencia. Eduardo dejó de obedecer por miedo. Yo dejé de justificar lo injustificable. Y nuestras hijas vieron, por primera vez, que nadie tenía derecho a apagarles la voz. Rebeca quiso enseñarle a Abril a bajar la cabeza. Sin querer, nos obligó a todos a levantarla.